Construido en la primera mitad del siglo anterior, el edificio que hoy alberga la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el Centro de Museos de la Universidad de Caldas tiene cierto aire de vetustez no del todo desagradable y que contrasta con la actividad estudiantil cotidiana. Originalmente designado como sede del Seminario Mayor de Manizales, regido por los padres sulpicianos, durante algunas décadas vio pasar por sus corredores los grupos de aspirantes al sacerdocio en una ciudad desde siempre conservadora y pacata. En 1979, un violento terremoto destruyó la Facultad de Derecho de la universidad y en 1984 los estudiantes fueron reubicados en el antiguo seminario mientras la formación de los curas se trasladaba a las afueras de la ciudad. Quedarían en secreto las tragedias y los dramas que se hayan vivido en sus aulas y dormitorios antes de que se convirtieran en hogar de las leyes terrenales y preguntas kantianas y existencialistas. Pero tragedias hubo, y esos recuerdos aún vagan por pasillos y se hacen escuchar o a veces hasta ver, sobre todo cuando los salones están en silencio y los pasos humanos se alejan en busca del descanso. Se dice, por ejemplo, que en los niveles inferiores de la construcción que hoy alberga el centro de museos hay una cripta, y algunos estudiantes voluntarios en la clasificación de las colecciones precolombinas se negaron a quedarse solos en esas frías bodegas. Alguno llegó a reportar ruidos, susurros y hasta la sombra de una persona que caminaba luego del atardecer por entre los estantes y las cajas. Y como entre las colecciones hay algunas ánforas y piezas funerarias con restos humanos de los habitantes originales de la región, no es extraño que a veces se sientan cosas, espíritus de guerreros quimbayas que de pronto se encuentran en un edificio de la iglesia que los exterminó. Pero no solo en ese edificio suceden cosas. Durante una época, los serios y dedicados estudiantes de Derecho y de Filosofía tuvieron que compartir su espacio con las locuras y el bullicio de los aspirantes a diseñadores, y los horarios de los espacios de estudio se extendían desde muy temprano en la mañana hasta, a veces, la medianoche o más allá. Una de esas noches, uno de los profesores, trabajando solo en la entonces novedosa sala multimedia, en el tercer piso del ala norte, quiso acompañarse un poco combatiendo el silencio silbando su canción favorita. Sabía que estaba completamente solo en esa ala del edificio y no le importaba, pero a veces el silencio pesa y hay que aligerarlo con algún sonido, así que empezó a silbar. Y de pronto, desde muy lejos a través de los pasillos solitarios, alguien empezó a silbar también. Se detuvo, sonrió, tras unos momentos, el otro silbido empezó también, con una melodía diferente, una canción vieja pero bastante conocida y que empezaba a subir de volumen, como si quien silbaba se fuera acercando poco a poco, hasta cuando fue indudable que estaba en el pasillo, justo afuera de la pequeña oficina. Por pura curiosidad, el profesor se incorporó y fue a mirar quién era su compañero de silbidos, pero en el momento mismo de cruzar el umbral, el sonido desapareció. El pasillo estaba completamente vacío. No mucho después, un pequeño grupo de 5 o 6 estudiantes esperaba su turno para presentar una evaluación en esa sala multimedia y aprovechaban el tiempo charlando sin preocupaciones. Habían notado que era tarde, pero, cosa rara, en el pasillo en el que esperaban había un aula, un salón pequeñito y poco usado donde aún estaban en clase. Tras la puerta cerrada se escuchaban voces, alguna que otra risa, pasos, los sonidos habituales de un grupo pequeño en actividades académicas. De pronto se apagó la luz del aula y los estudiantes se volvieron para mirar quiénes estaban en clase hasta esa hora. Vieron cómo se abría la puerta del salón ya oscuro. Nadie salió, porque no había nadie. Unas pocas sillas desordenadas y la luz de los faroles de la avenida Santander entrando por las amplias ventanas. Y nada más. No pasó mucho tiempo sin que el incidente se regara como pólvora. Los más pragmáticos entre los abogados en formación sonreían con cinismo, pero jamás se quedaban a estudiar después de la puesta del sol. Los filósofos filosofaban burlándose sutilmente o descaradamente de las supersticiones, pero rara vez, si alguna, se dedicaban a la lectura en sus propias aulas cuando empezaba a oscurecer. Llegó el turno de otro profesor, también trabajando hasta tarde en la sala multimedia. Tras una productiva velada sin inconvenientes, apagó meticulosamente los costosos equipos, aseguró todo bajo llave y cuando cerraba la oficina, vio a un hombre alto, grueso de contextura, con un gran manojo de llaves en la mano que lo esperaba al final del pasillo. El docente le hizo un gesto con la mano, terminó de poner llave en la cerradura y se encaminó al corredor principal.
El celador ya no estaba, pero se escuchaban sus pasos pesados y el tintineo de las llaves subiendo hacia la terraza. El profesor bajó hasta el primer piso y esperó pacientemente junto a la puerta principal, razonando que, si el celador lo había visto cerrando la oficina, pronto bajaría para permitirle marchar a casa. Pero pasaron los minutos sin ni celador, ni pasos, ni ruido de llaves. 10, 15, 20 minutos y solo el silencio, excepto un murmullo muy quedo. Poniendo mucha atención, decidió que provenía de la portería, que estaba cerrada pero con luz adentro. Era el sonido de un radio a muy bajo volumen. Tras un momento de duda, el profesor dio 3 toques quedos en la puerta. El celador, uno diferente al que había visto en el tercer piso, abrió de inmediato y, saludando con cortesía, fue a buscar las llaves de la puerta principal. Mientras lo hacía, el profesor le preguntó por su compañero. «No, profe, yo trabajo aquí solo». «¿Y quién es el que está haciendo la ronda en el tercer piso?». El celador se encogió de hombros y, hablando muy suave, dijo: «Por eso es que yo no salgo de la portería en las noches, profe».